cursos en los que estoy, qué clases me tocaba dar a mí, y me di cuenta, no sé si ustedes observaron también, que no falta mucho para el primer parcial. Dos No, falta semanitas poquito. y ya estamos. Así que vayan leyendo para ver si hay alguna duda. Hoy vamos a continuar con la unidad número 7, ¿sí? Que es una unidad muy extensa en cuanto a teoría, ¿sí? Y también vamos a ver casos de análisis, no hoy, pero es lo que nos queda para de vistas al parcial. Saben que los casos de análisis tienen un valor muy importante en los parciales, pero no se dejen estar, ¿sí? Y esta unidad es muy extensa. También les digo que al menos para mi gusto es de la más, la que a mí más me gusta. Digamos, ¿sí? Estoy compartiendo pantalla. Ahí ustedes ven. Sí. Sí, profe. Hoy lo que vamos a comenzar a ver, no creo que podamos terminar, es dentro de planeamiento. Ustedes con la profesora Angie ya vieron de qué se trata y qué es una estrategia, ¿sí? Pero lo que vamos a desarrollar hoy son estrategias competitivas, ¿sí? Está colgado. Para introducirnos un poquito en el tema, más que una introducción, como un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Hay conceptos o ideas, palabras claves que son importantes que ya las tengamos eh, fijas, ¿sí? Las organizaciones empresariales del éxito, y acá sí ya estamos hablando de empresas, bien, porque quienes buscan estrategias competitivas, estamos hablando de organizaciones con fines de lucro, ¿sí? Ya van ingresando más compañeros. Implementan estrategias que les permiten tomar buenas decisiones, por lo que con base al análisis de su medio ambiente interno y externo, establecen estrategias, objetivos y planes en los distintos niveles organizacionales para lograr competitividad sobre sus competidores con aras de cumplir con sus objetivos organizacionales. ¿Qué es importante acá para los administradores de las organizaciones? Reunir información, que esa información sea de calidad, que llegue en tiempo y forma, que sea una información confiable, viable, para ser analizada y tomar lo que acá dice buenas decisiones. Para tomar esas decisiones, también recuerden que las organizaciones que tenían que fijarse, sus objetivos, sus metas, saber con qué recursos van a contar, cuál es la estructura que van a tener, bien, pero además también vimos en esta unidad 7 que hay que hacer un análisis de los escenarios, ¿sí? Y que había distintas etapas del planeamiento. Bien, fíjense todo lo que vimos hasta ahora. En definitiva, ¿por qué es bueno tener un buen planeamiento? Y para poder alcanzar eficientemente el objetivo, ¿sí? Que me haya propuesto. Pero también lo que las organizaciones buscan es tener una buena estrategia para sobresalir o resaltar en ese mercado o sector industrial al cual se dedican con su organización, marcar la diferencia, por decirlo de alguna manera. Bien. Una de las herramientas con las que cuentan los organizadores, los administradores de las organizaciones, es la herramienta de la matriz FODA, que ustedes ya muy bien conocen de principios de administración, y otra de las herramientas que también tienen y también ya vieron es el análisis PESTEL, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer estos administradores? Formular estrategias donde comprometen a la organización con ciertos productos o servicios que brinden
en un determinado mercado, sector industrial, y contar con los recursos y las nuevas tecnologías necesarias para que esa estrategia sea perdurable en el tiempo. Cuando hablamos de estrategias competitivas, estamos hablando de que deben ser desarrolladas o mantenidas en el largo plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay distintos niveles de planeamiento que están relacionados con distintos tiempos, ¿sí? Los tiempos eran el corto, el mediano y el largo plazo. Bien, acá me siguen con las ideas. Sí, sí, sí. Bien, ¿cuál es el concepto de estrategia para repasar? Hay un enfoque general que le vamos a dar que son como esas acciones en específicos que diseña y elaboran los administradores de la organización. Es un plan de acción, bien, que va a tener cierto sentido, cierta orientación, que es lo que me va a marcar esa diferencia que antes hablábamos. Entre los más implicados en la formulación de la estrategia, ¿cuáles son esas consignas, ítems o factores que tenemos que considerar? Deberían los administradores de las organizaciones preguntarse, ¿en qué nuevos negocios quiere incursionar? ¿Sí? Para eso saben que hay que hacer un estudio de mercado, ¿bien? ¿Qué negocios abandonar? Hay que ver a qué se dedica en la actualidad y a través de este análisis y idear un plan estratégico es que va a decidir si va a continuar o no. De hecho, más avanzados en la clase, si no lo vemos hoy, será la próxima. Vamos a ver que hay distintos tipos de herramientas para analizar diferentes tipos de estrategias. ¿Cómo asignar recursos eficientemente, teniendo en cuenta que los mismos son escasos, son limitados? Expandir operaciones o diversificarse. Diversificarse es cuando una organización se dedica a brindar productos o servicios diferentes o se dedica a distintas actividades económicas. Bien. Ingresar a mercados internacionales, fusionarse o formar una sociedad. ¿Sí? Y además, ¿qué es lo que los administradores tienen en claro o deben fijar para dejar en claro? ¿Cuál es la visión y la misión de la organización? Que ya vimos en esta unidad 7 que hablamos de planeamiento estratégico participativo. ¿Qué quiere decir? Que todos los actores relacionados y vinculados con la organización, bien, tienen que involucrarse, vincularse, hacerse partícipes, sentirse parte de este objetivo que está llevando adelante la organización. Entonces, lo que conocíamos con la palabra guiada de visión, misión y valores, ahora es visión compartida, misión comprometida y valores comunes, ¿sí? Identificar las oportunidades y amenazas externas a la empresa. ¿Qué herramientas nos sirve para esto? Para determinar o identificar las oportunidades y amenazas y determinar las fortalezas y las debilidades. Muy bien, el análisis de la matriz Fora, ¿sí? Establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se ha de seguir. Y esto sin lugar a dudas está relacionado con el análisis de escenarios. Recuerden que teníamos todo un abanico de escenarios posibles que era todo lo que estaba, digamos, sobre la mesa y en juego, y después empezábamos a clasificar cuáles eran los realizables, los realizables recuerdan que tenían que ver con aquellos que la organización cuenta con los recursos suficientes para poder llevarlos a cabo, los deseables, que son por ahí los ideales que quiere la organización, pero hay que ver si son posibles y si son realizables, ¿sí? Recuerden ahí repasar también los distintos tipos de escenarios. ¿Por qué? Porque un administrador puede elegir en el momento que está analizando la información
y de acuerdo a la información que tiene en mano, porque puede ser o que le falte información o que la tenga y esté descuidado y no la haya tenido en consideración, o bien que a ese momento del análisis hubo una eventualidad o un hecho contingente que no existía, ¿sí? Entonces, elige en esa instancia el escenario que cree que es el más conveniente. Pero cuando está sobre la marcha, se da cuenta que hay otros factores, otros indicios que no obtuvo en consideración o algo nuevo que se presenta, entonces tiene que ser lo suficientemente capaz de elegir otro recorrido. Por eso acá dice que siempre se deben generar estrategias alternativas, ¿sí? Esto es algo así como la representación gráfica de lo que hablamos en la diapositiva anterior y de todo aquello que nosotros ya estuvimos viendo a lo largo de estas clases, ¿sí? Véanlo tranquilo porque no hay nada nuevo, pero cualquier duda nos lo consultan, ¿está bien? Es simplemente, ven cómo define objetivos que constantemente están siendo ajustados. Para eso tengo que analizar los factores del contexto, y ahí estoy hablando de factores internos y externos, y ahí comienza la etapa de análisis y de toma de decisiones para los organizadores. Tiene que ver con cuáles son las políticas, ¿sí?, de la organización, cuál es la conducción, ¿sí? Dentro de, el proceso administrativo. Recuerden que uno de los ejes era el de dirección, tiene que ver con esto, con quién conduce. ¿Quién es ese responsable? A partir de ahí se empiezan a tomar decisiones en función de los criterios adoptados a ese momento. Y todo, como ya vimos en la unidad número 5, constantemente está puesto sujeto a observación y a control para hacer los ajustes que fueran necesarios. ¿Y por qué? Porque ahí lo que entra en juego es qué es lo que me está influyendo en el mercado en ese momento y en mi organización, en el contexto, en el entorno general, de cómo se da la información y cómo la comunico, y qué es lo que motiva a mi organización y qué es también, y no se tiene que dejar de lado, qué es lo que motiva a todos los actores que están relacionados con mi organización, tanto los internos como los externos. ¿Para qué? Para llevarlos y aplicarlos a un entorno específico. Hasta acá ustedes ya saben la diferencia de lo que es el entorno general y de lo que es el entorno específico. El entorno específico es aquel en el que sería algo así como el sector industrial al cual mi organización se dedica, ¿sí? Y el entorno general es donde están todos los demás, todos los otros stakeholders, ¿bien? Si observan y prestan atención, también tiene que ver con ese esquema de enfoque de sistemas que vimos en las primeras clases. Todo siempre esa información está sujeta como a un análisis de retroalimentación, y que son estas flechitas que figuran acá abajo, que es que a través de esa retroalimentación los administradores ven si tienen que realizar algún tipo de adaptación. Bien. Acá la cuestión está en de qué manera voy a implementar esa estrategia. Y para esto, fíjense, este rompecabezas que está acá, lo que es importante es el trabajo en equipo, y dentro del equipo hay distintas personas con distintos perfiles, que recuerden que ya vimos en la unidad número 5, en la administración de los recursos humanos, la idoneidad que debían de tener, sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades para ese perfil más idóneo a cubrir determinado puesto de trabajo, que son los que van a formar estos grupos de trabajo. Honestidad, eficiencia, estar enfocado al satisfacer las necesidades del cliente, respeto, equidad, lealtad y responsabilidad, ¿sí? Implementar una estrategia afecta a todos los empleados y gerentes de una empresa. Todos tienen que tener las indicaciones suficientes para saber qué es lo que tienen que hacer. Y acá no es que todos deben saber todo. Con que cada persona que ocupa determinado puesto de trabajo sepa lo que tiene que hacer y por qué, es suficiente.
porque no es que todos debemos saber todo en una organización, pero si no nos dan las consignas claras y las herramientas o los recursos suficientes como para poder llevarlo adelante, ahí es donde se dificulta nuestra operatoria normal y habitual, ¿sí? Cada área funcional deberá dar respuesta a preguntas como las siguientes. ¿Qué debemos hacer para implementar la parte que nos toca en la estrategia organizacional? ¿Cómo podemos hacerlo de la mejor manera? ¿Y con qué? También agregaría yo, ¿no? El reto de la implementación es estimular a los gerentes y empleados de la empresa que trabajan con orgullo y entusiasmo en pro del logro de los objetivos establecidos. ¿Por qué? Porque se supone que si yo a través de este planeamiento estratégico participativo involucro y convoco a todas las partes interesadas, ya sean los empleados de mi organización o esos agentes externos con los cuales tengo un trato, se supone que el alcanzar los objetivos o las metas de la organización implica, ¿sí?, que estos empleados o estas personas también alcancen sus objetivos personales. Entonces, es una forma de que trabajen de manera eficiente, de forma motivada, para alcanzar esos objetivos porque se supone que van a alcanzar los propios, ¿sí? La organización debe establecer objetivos anuales, políticas, y cuando hablamos de políticas siempre es importante recordar que no hablamos de políticas partidarias, sino la ideología política propia de cada organización, ¿sí? Motive a los empleados y asigne recursos. Implica desarrollar una cultura que apoye la estrategia, bien, crear una estructura organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos de marketing, preparar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la remuneración de los empleados al diseño organizacional, ¿sí? Ya lo habíamos visto, eso es un poquito acá vincular estrategia con todo lo que nosotros vimos y estudiamos en el análisis de las áreas funcionales de la empresa. Por supuesto que todo esto, ¿qué es lo que busca? Excelencia operacional, capacidad de aprendizaje, dar importancia a los recursos humanos, compromiso con el cliente, no dejar de lado temas tan importantes como la ética, la innovación, ¿sí?, la seguridad, bien. Seguridad no solo física, sino también seguridad en cuanto a la forma de hacer las cosas y resguardar la información, que eso es algo tan sensible. Bien, prestar atención al medio ambiente en el cual se desarrolla la organización. Y muchos de los eslogans de las empresas no son otra cosa que la declaración de un valor estratégico muy especial con el que esperan posicionarse de manera efectiva en la mente de los consumidores. Sin lugar a dudas, para poder implementar o poder desarrollar una buena estrategia es muy importante el acompañamiento de marketing, porque como nos dicen acá, es a través de eso que nos muestra cómo nosotros, los posibles consumidores o clientes, nos vamos a interesar en ese producto o servicio. Si yo no tengo la capacidad suficiente o la inteligencia suficiente de a través de ciertos eslogans eh, posicionar mi producto o servicio y hay algo que estará funcionando mal en esa caja de engranaje. Hay una evaluación constante de las estrategias, como todo proceso dentro de la organización, ¿sí? Entonces, para eso los directivos necesitan saber si las estrategias están funcionando o no. Para eso se hace eso que en su momento dijimos, el controlar lo que, o hacer el versus entre lo que planifiqué, que era aquello que yo quería alcanzar, lo que quería lograr, versus lo que realmente logré a través del control transversal en todos los sistemas de la organización. Voy a evaluar esas estrategias para ver sus resultados o para ver su funcionamiento, y esa revisión o esa evaluación lo que requiere es analizar constantemente los factores externos y los internos que influyen en el funcionamiento de mi organización, ¿sí? Medir cuál es el desempeño de todo mi personal y aplicar las acciones que fueran necesarias para corregir posibles desvíos, ¿sí?
Este es el modelo del proceso de la planeación estratégica que está vinculado o extiende un poco más el gráfico o el esquema que vimos en unas diapositivas atrás. Es una manera de sintetizar gráficamente lo que estamos desarrollando de manera verbal, así que luego lo leen tranquilos, ¿sí? Fíjense en esto, que también después en la unidad número 8 lo vamos a retomar. La línea como el caminito rosa, ¿sí? Es el camino, el recorrido que debe de realizar la organización. Pero la organización está constantemente en vínculo tanto con las cuestiones internas como externas de la misma, y hay estímulos o información que recibe constante que tienen distintos tipos de influencia o de incidencia en las decisiones que puedan llegar a tomar los administradores de las organizaciones. Hay fuerzas que son restrictivas, que van a ver, como condicionar el funcionamiento de mi organización. Tiene que ver con efectos desconocidos, ¿sí? Algún hecho incierto, eventual, alguna contingencia, algún hecho inesperado, alguna cuestión que por falta de información o por desatención a la información no tuve en cuenta, temor ante lo nuevo, ¿sí? Ante lo de que desconocemos, ¿sí? Que nos provoca como una resistencia al cambio, bien. Un desconocimiento de las razones del cambio, que son cuestiones que vamos a desarrollar en profundidad en la unidad número 8, que es procesos de cambio. Y pérdidas de beneficio o poder. A veces ante lo nuevo, ¿sí? Ante lo desconocido, creo que voy a perder una situación de ventaja o de poder, pero es simplemente por desconocer de qué se trata, ¿bien? Entonces, ahí hay una fuerza restrictiva que implica una condicionamientos a la operatoria habitual de mi organización. Pero después, por el contrario, hay fuerzas que son impulsoras, que invitan a llevar adelante determinadas acciones y tiene que ver con una nueva directiva, con nuevas políticas y con capacitación permanente al personal de mi organización. ¿Sí? Recuerden que ya en la unidad número 5 dijimos que la capacitación permanente para los empleados de las organizaciones a veces por los administradores son considerados como gastos, pero en realidad deberían ser vistos como inversiones, porque esa capacitación lo que permite, ¿sí? Es profesionalizar la manera de hacer las cosas dentro de la organización. Bien. Y cuando hablo de profesionalizar la forma de hacer las cosas, no estoy diciendo que sean profesionales de grado mi personal. Bien, hay distintos tipos de estrategia, al igual que hay distintos tipos de planeamiento. Siempre si analizamos a las organizaciones en esta forma de pirámide, bien, vamos a tener una estrategia corporativa que está directamente relacionado con el nivel de planeamiento estratégico, que son a largo plazo, estrategia competitiva, que están los niveles medios de la pirámide, que está relacionado con la planificación táctica, que es del mediano plazo, y la estrategia funcional, que está vinculada con el planeamiento operativo, que es del corto plazo. Bien, estas estrategias corporativas que están relacionadas con el planeamiento estratégico, ¿sí? Estaba formulada por la alta gerencia de la organización y son los encargados de cuidar y de vigilar los intereses que tiene la misma, ¿sí? ¿Qué era lo que se fijaba o definía o define en el planeamiento estratégico?
¿En qué deben estar enfocados los administradores o la alta gerencia? ¿Qué se define ahí, en esa etapa filosófica de planeamiento? La visión, la misión, los objetivos, los valores, el negocio, a qué me voy a dedicar, ¿sí? A analizar constantemente esta interacción con el entorno de la organización para ver qué está ocurriendo y qué oportunidades o amenazas me surgen del mismo, ¿sí? En el nivel medio, que estamos hablando de la estrategia competitiva, que está más relacionada con la parte de la línea gerencial media, ¿sí? Acá se definen estrategias de cómo voy a enfrentar al mercado para poder competir y marcar la diferencia, resaltar por sobre el resto de mis competidores. Trata de establecer una posición provechosa y sostenible, ¿sí? Cuando hablamos de sostenible es que quiero que perdure en el tiempo, no es una acción para un momento dado y con eso es suficiente. Y hay dos cuestiones a considerar. El atractivo de los sectores industriales para la utilidad a largo plazo, qué es lo que está sucediendo en ese sector industrial al cual pertenezco. Y la segunda es cómo voy a competir, cómo se está dando la competitividad entre eh, el resto de las empresas que se dedican a lo mismo. No solo responde al ambiente, sino que trata de conformar al ambiente a favor de la empresa. Y acá es importante que recuerden y tengan bien en claro todo lo que ya vieron con la profesora Angélica respecto de entorno, ¿sí? Hasta la unidad número 7 lo veíamos como de una manera general, ¿sí? Pero después empezamos a establecer diferencias, que es el entorno específico, que es el entorno general, y donde nos vamos a ubicando de acuerdo al análisis que tengamos que realizar. Y la estrategia funcional, que está en la parte operativa directamente, es cómo se van a hacer o se van a formular las acciones específicas para que la planta productiva, ¿sí? O el sector de producción ponga en marcha todo eso que idee como una estrategia de negocio, ¿sí? Los que van a llevar adelante esta estrategia funcional son los planes operativos. Recuerden que hay distintos tipos de planes. Están los planes estratégicos y los planes operativos. Ahora bien, ¿hasta acá cómo vamos? Bien, bien, bonito. Bien, Bien. profe. Ahí no entendí qué me dijeron más despacio. Yo les conté que soy media sorda, ¿no? Perdón, ¿voy muy rápido? No, creo que no, profe, no sé si. ¿O entendí cualquier cosa? No, profe, va bien. Aparte de ser media sorda, entiendo cualquier cosa. También todo puede ocurrir. Cualquier cosa me frenan, ¿sí? A ver, me da la sensación de que están un poquito perdidos, pero por falta de lectura, no porque no lo hayan visto. ¿Estoy acertada? Puede ser. Pero cuando lo vamos nombrando, sí algo les viene a la idea que lo vieron, ¿no? No es Sí, desconocido sí, lo que sí. les estoy Sí, diciendo. puede ser. No, Ah, A ok, mí me pasa. listo. No, está bien, nos puede pasar a todos. De hecho, yo ahora corto con ustedes y tengo que ir a la especialización del posgrado y no sé qué le voy a contestar hoy a la profe porque subió tanta información que no pude con todo. Pero así que lo importante es que eh, cuando nombramos las cosas o las explicamos un poco, más allá de que no los tengan en claro, sí sepan más o menos de qué estamos hablando. Hasta acá fue todo una especie de repaso, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros
en estas clases es ver específicamente de qué se trata la estrategia competitiva. Y para esto, como el gurú de esta cuestión es Michael Porter, ¿sí? Que allá por la década de los 80, y acá ya se empieza nos empezamos a acercar en el plazo del tiempo, y yo ya soy de la década del 80, nací en el 82, pero bueno, ya estoy dentro de esa década, así que no me puedo desentender. ¿Qué, qué es lo que él definió como estrategia competitiva? Se trata de que las organizaciones están en la búsqueda de una posición favorable dentro de una determinada industria, de ese sector industrial al cual está dedicado la actividad económica que lleva adelante, ¿sí? El escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. ¿Por qué? Porque voy a tener dentro de ese sector industrial otras organizaciones que se van a dedicar a lo mismo que yo. Entonces, ¿cómo me voy a diferenciar del resto para que ese nicho, sí, que corresponde, que ahí tengo mis consumidores o clientes, me elijan a mí por sobre el resto, ¿sí? Su finalidad es establecer una posición rentable y sustentable, ¿sí? Frente a las fuerzas que rigen la competencia de la industria. ¿Qué es sustentable? Participé de un congreso que uno de los expositores le hicieron una pregunta, no fue, por eso no los vi el sábado pasado, eh, que quería hacer de la sustentabilidad algo sustentable, no recuerdo ahora bien, pero dijo tres formas diferentes de decir sustentable sin explicar lo que era, ¿sí? A veces nos pasa. ¿Qué es algo sustentable? Con Algo que sus se puede palabras. como mantener, profe, algo que es como que se puede, como que está equilibrado, como que... Algo que debe de estar equilibrado, que debe mantenerse y perdurar en el tiempo, por eso siempre están las palabras sustentable y sostenible. Lo que lo hace perdurable en el tiempo es lo sostenible, ¿sí? Y sí, sustentable está relacionado con esto de mantener un equilibrio que tiene que ver con hacer un uso cuidadoso y eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que son escasos, que son limitados, y también hay como una corriente filosófica nueva que es preservar los recursos, sobre todo los recursos naturales y el medio ambiente, el ecosistema, pensando no en nosotros, sino en las generaciones venideras, ¿sí? La selección de la estrategia competitiva se fundamenta en dos aspectos. El atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la rentabilidad, siempre estamos, o las organizaciones con fines de lucro, lo que buscan es maximizar sus utilidades, sus ganancias, ¿sí? Optimizando el uso de sus recursos y teniendo en cuenta siempre el análisis de los factores que inciden en esa implementación o en esa asignación de los recursos. Y los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro de un sector industrial. ¿En qué posición o en qué ranking, por decirlo de alguna manera, se encuentra mi organización analizando a todas las organizaciones que se dedican a lo mismo? ¿Sí? Y para esto, para Porter, lo importante es no perder de vista, ¿sí?, la cuestión económica, ¿sí? ¿Cuál es la coyuntura del momento que acompaña a estas ventajas competitivas que voy a querer establecer o estrategias competitivas para lograr una ventaja competitiva? Lo que acá el enfoque que él apunta es estructura con llevar adelante una cierta conducta me va a permitir alcanzar los resultados que me propuse. Ver cuál es la estructura del mercado, porque me va a determinar qué conducta voy a tener, ¿sí?, para alcanzar esa performance. Y después
él establece o analiza distintos tipos de estrategias basadas en costos o en diferenciación. Y acá se desprenden distintos puntos de posicionamiento, distintos tipos de liderazgos. Bien, liderazgo en costos, en diferenciación o en un segmento en particular. Bien. Cuando hablemos de un liderazgo en costos, lo que va a estar apuntada a la estrategia competitiva de la organización es alcanzar el menor costo de la industria, competir en ese mercado por precio para obtener un mayor margen de ganancia. ¿Sí? Quizás el precio de venta de referencia para todas las organizaciones sea la misma, pero ¿dónde va a establecer ese liderazgo la organización? Es que si yo logro producir a un menor costo, ese margen de rentabilidad y utilidad para mi organización va a ser mayor, ¿sí? Mantener el precio de venta de manera tal que sea conveniente para mis consumidores, pero no sea posible alcanzar para mis rivales dentro del mercado. ¿Se comprende? Liderazgo en diferenciación. ¿De qué manera voy a diferenciarme, resaltar por sobre el resto de las organizaciones que se dedican a lo mismo? ¿Qué diferencian la calidad del producto o servicio que brindo? Voy a adicionar, a complementar, ¿sí? Como vimos también en la unidad número 7, ¿se acuerdan que reforzábamos el servicio de atención al cliente que le daba un valor agregado? Bueno, ¿cómo me voy a diferenciar del resto de mis competidores? Y el enfocado, que solo apunta a un segmento en particular, son estrategias que están dirigidas a un nicho, a un sector específico de un sector industrial. Es como que si estuviéramos una torta, solo estamos apuntando nuestros productos y servicios a una porción. Puede ser que tengan otro target, otra posición económica dentro del sector industrial, entonces yo me dedico a esos clientes específicamente. ¿Cuáles serían ejemplos de esto? Si yo les pongo como ejemplo Manaos y Coca-Cola, ¿qué creen ustedes? ¿Qué tipo de liderazgo puede llegar a aplicar cada uno de ellos? Yo creo que Manaus tiene el de costos, en costos. Después Coca-Cola tiene un poco de liderazgo en diferenciación, porque, o sea, el sabor es único. Sí, claramente Coca-Cola a lo largo de todo este tiempo ha logrado una posición indiscutida en el mercado. Nos puede gustar o no la gaseosa, pero es una marca reconocida mundialmente hace muchísimos años. Logró diferenciarse. Que tenga un liderazgo en diferenciación no significa que las organizaciones no cuiden sus costos. ¿Me explico lo que les quiero decir? No Sí, sí, dejan sí. de lado el cuidado de los costos de sus productos o sus servicios. Solo que la estrategia que lleva adelante el liderazgo es en diferenciación. Y Manaos, si bien hoy día tiene una determinada posición en el mercado y que la coyuntura económica también la acompaña, ¿sí? Porque el poder adquisitivo quizás de los consumidores también ha cambiado, tiene un liderazgo en costos, porque para competir, para incursionar en el mercado y comenzar a competir, ¿sí? O a ser reconocida, tiene que tener un costo inferior. Y algo que esté dedicado a un segmento en particular, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podría ser? ¿Qué les ¿Podría parece? repetir la pregunta, profe? ¿Algún ejemplo de esto de un posicionamiento enfocado a un determinado nicho industrial? Puede ser las dietéticas. Sí,
Sí, muy bien. Por ejemplo, si seguíamos con la rama de las bebidas, vieron que, ¿cómo se llaman? Para Coca-Cola no es Gatorade. ¿Cómo es la línea de Powerade, puede ser? Pobre, sí. Son bebidas que por lo general está enfocado al sector deportivo. ¿Sí? Entonces también podría llegar a aplicar Coca-Cola un tipo de estrategia para un segmento particular. O si nosotros tenemos un servicio de autos, una especie de lo que conocemos como remis, que un poco fue desapareciendo y bastante, y después que entraron Uber y las otras aplicaciones, eh, puede ser que yo tenga una flota de automóviles que brinden servicios de traslado, pero para un sector del segmento ABC. ¿Qué quiere decir el segmento ABC1? Que es la gente de mayor poder adquisitivo. Entonces, voy a tener quizás autos de alta gama, voy a brindarles un servicio de refrigeración en el traslado, algún tipo de, no sé, ya con choferes profesionales. Entonces, ahí tengo una estrategia dirigida a un nicho en particular. Si yo les hablo de Carrefour, ¿qué tipo de liderazgo ellos creen ustedes que llevan adelante? ¿Cuál es su eslogan? ¿Escucharon por ahí alguna vez el eslogan de Carrefour? El precio más bajo. ¿El precio más bajo o te devuelvo la diferencia? ¿Sí? ¿Y si les hablo de Jumbo o de Disco? Jumbo te da más, puede ser. Diferenciación El- sería, ahí sería diferenciación. Jumbo dice, su porque eslogan tiene es Jumbo te da productos más. importados. Como decía Rocío, exactamente. Muy bien, como dice Rocío. En Jumbo voy a encontrar productos importados y ya ahí estoy dirigida a otro sector, a otro tipo de cliente, ¿sí? Inclusive, Jumbo forma parte del grupo Cencosud, ¿sí? Que está Jumbo, Disco, Plaza Vea. ¿Y Plaza Vea dónde creen que encajaría? ¿En qué tipo de liderazgo? A un También segmento es en por particular. diferencia. Plaza Vea sería parecido como al de Carrefour. Si bien forma parte del mismo grupo que es Cencosud, está apuntado más a un liderazgo en costos, ¿sí? Pero eso Eh, también es parte de lo que te hace creer, porque no es que sea más barato. pero atención, estamos hablando de liderazgo en costos, no en precio de venta, ¿sí? Por eso antes decíamos, competir en el mercado de tal manera que pueda obtener una mayor ganancia. Quizás el precio de venta es el de referencia que está en el mercado, pero si yo logro producir, ¿vieron que tienen sus marcas propias? Carrefour, Plaza Vea, ¿sí? Sí. Foto, ¿sí? Si yo logro producir a un menor costo, el precio de referencia de venta en el mercado quizás sea el mismo, pero me va a dar un mayor margen de utilidad y está apuntado a distintos tipos de sectores, ¿bien? ¿Se comprendió? Sí, sí. A mí no me quedó muy claro el tema del enfoque. El enfoque es, vos tenés un sector industrial completo, pero vos elegís dentro de ese producto o servicio que estás brindando, ¿a quién te vas a dirigir dentro de ese sector completo? Por Entonces, ejemplo, quizás ahí, por sí, ejemplo, los lugares que venden comida para personas veganas está enfocado a un tipo de también, persona. antes habían puesto el ejemplo de dietéticas, yo les había dicho las gaseosas, y ¿cómo es que se dice? Isotónicas, no, tipo Powerade y demás, que generalmente, si bien la podemos consumir todos, está más apuntado a su publicidad cuando hay eventos deportivos, la Isotónicas. parte que isotónicas, ¿no?
lo que decían recién Rocío, ¿me lo repetís, por favor? Sí, por ejemplo, los lugares que venden alimentos así para personas veganas, Veganas o vegetarianas, que ¿sí? está O el enfocado otro a esas ejemplo que, personas. claro, que yo les decía también de ofrezco un servicio de traslado, pero para eh, Barrio Norte o Recoleta o Puerto Madero. Es otra la población de mis posibles consumidores, tienen otro poder adquisitivo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de una ventaja competitiva? Es la ventaja que una organización tiene en un determinado sector industrial con respecto a todas las otras organizaciones que se dedican a lo mismo y que son sus competidores, ¿sí? Tiene que buscar cómo diferenciarse tanto dentro de su propia empresa como en su entorno. Bien, analizar todos los factores, tanto internos como externos. Ver en los mercados actuales de qué manera pueden mantener una ventaja competitiva, y esto es muy complejo, es difícil de mantener, ¿sí? Por eso es importante el tipo de estrategia que se vaya a idear. Y una ventaja competitiva es aquella que es sostenible, o sea que características de las ventajas competitivas es que debe ser sustentable y sostenible. De lo contrario no se convierte en tal, ¿sí? Debe mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Investigar el mercado, ¿sí? Hacer publicidad de la misma, tratar de tener la mayor cantidad de ventas posibles, hacer un uso eficiente de los insumos y un funcionamiento óptimo en la parte operativa y tener la capacidad adecuada de logística, ¿sí? Para poder distribuir todos esos productos y servicios que estoy queriendo ofrecer. Y sin lugar a dudas, la responsabilidad social empresarial, cuáles son las acciones que lleva adelante mi organización y cuáles son las nuevas tecnologías con las que cuento, es un punto crítico dentro de las organizaciones. Esto es mucho importante. Si yo les digo eso, ¿qué les estoy diciendo? Para parcial. Muy bien. Posible pregunta de parcial, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones o situaciones que se deben dar para que realmente se cumpla con las características de una ventaja competitiva? Tiene que ser única o difícil y costoso de imitar. Si yo estoy desarrollando un plan estratégico, quiero innovar o incorporar nuevas tecnologías en mi proceso productivo, pero eso encarece sobremanera mi producto, ahí no estoy cumpliendo con un requisito de ventaja competitiva. Pero si ese despliegue de la nueva tecnología que incorporo al proceso de producción, mi competidor rápidamente puede adaptar su producción a la misma, ahí no estoy cumpliendo con la característica tampoco, ¿sí? Porque estoy haciendo todo una investigación y desarrollo de innovación para dejarle, dicho de alguna manera y poco coloquial, todo servido a mi competidor, ¿sí? Sustentable, que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Recuerden que sustentable era haciendo un uso eficiente de los recursos, objetivamente superior a la competencia. Caso contrario, no sería coincidente con su definición más básica. Si yo estoy haciendo todo un desarrollo de un nuevo sistema, pero mi competidor tiene algo superior en el mercado, entonces no tiene sentido que invierta en eso. Y tiene que ser versátil o aplicable en diferentes situaciones. Recordemos que
estamos en constantes fluctuaciones en el entorno, entonces las organizaciones tienen que ser lo suficientemente capaces de ser flexibles para adaptarse a las condiciones que el entorno nos traiga, ¿sí? Para eso está muy bueno este esquema que tenemos acá abajo. Ustedes saben que la creatividad se lleva a cabo o se hace realidad a través de innovar en algún proceso, ¿sí?, de producción, porque voy a favorecer para incrementar la eficiencia, eso va a reducir mis costos y va a maximizar mis utilidades. Y después también puedo innovar a través de el producto o el servicio que estoy brindando a mis consumidores. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es agregar valor al mercado. De estas dos maneras, ¿sí?, voy a poder agregar valor a mi organización, que es lo que me va a dar una ventaja competitiva. Y acá lo importante es quién está al mando de esa dirección, ¿sí? ¿Cuál es la visión y cuáles son las competencias y las habilidades de las personas que están a cargo de la dirección de la organización? Bien. Ejemplo de ventajas competitivas sostenibles. Patentes, derechos, procesos registrados. Si una organización hizo todo un proceso de investigación y desarrollo e innovación para producir algún nuevo producto o servicio o para implementar alguna nueva tecnología en la manera de producir, ¿de qué manera se resguarda la organización? Patentando, registrando estas innovaciones. ¿Para qué? Para que si otro lo quiere aplicar o me quiere imitar, tenga que pagar los derechos. ¿Se entiende? Es una manera también de recuperar algo de esas inversiones. Ser originales en las técnicas de producción, fuentes de aprovisionamiento de insumos exclusivas o de bajo costos, y más allá del tipo de liderazgo que lleve adelante, si sea un liderazgo en costos, un liderazgo en diferenciación o enfocado a un segmento industrial, siempre las organizaciones van a buscar tener el menor costo posible. Bien. Tener, agregar valor, ¿sí?, a través de mantener satisfechos y leales a sus clientes. Recuerden que habíamos hablado en áreas funcionales de la empresa de la fidelidad de nuestros clientes para con nuestra organización, de qué manera se establecían estrategias para poder mantenerlos, valor, calidad y prestaciones diferenciales, accesos a fuentes de capital, imagen de marca y servicio, equipos calificados y con alto grado de compromiso, ¿sí? Acá habla del plantel específicamente. Y para esto quiero mostrarles un videíto. Ustedes van a tener que estudiar para este parcial y también para el bloque número 2 las 5 fuerzas competitivas de Porter. Bien, que lo que le pedimos para el bloque es que, o sea, para todo su trabajo ustedes pueden ser lo más creativos que deseen, pero sí los limitamos con esa creatividad en el gráfico de Porter. Acá les pedimos que todos los grupos lo representen del mismo formato porque tengan en cuenta que son 3 grupos, son 24 Porter y para poder hacer un comparativo necesitamos tener una base similar. Estas 5 fuerzas de Porter es de qué manera va a moverse o impulsar, ¿sí?, estos distintos factores a esa competencia industrial. Bien, y vamos a tener el poder de negociación con los clientes, la rivalidad entre las empresas, amenaza de los nuevos entrantes, el poder de negociación con los proveedores y la amenaza de los sustitutos. Este es el gráfico que ustedes van a tener que representar y respetar todos en cuanto a formatos. Pero yo lo que quiero es mostrarles un videíto. Guárdenme.
que Profe, ¿este es- Power está subido? no, recuerden que el tema nuevo lo vemos después de finalizar cada clase. Ok. No me di cuenta de dejar ya habilitado el video antes de comenzar la clase, pero bueno, ahí lo estoy buscando. Aguarden un segundito. Hoy está de acuerdo mi compu. Bueno, no va queriendo. ¿Eh? Aquí, no sé si los comparto. Es un videíto cortito, bueno, 5 minutos no es tan cortito, pero explica bien esto de las 5 fuerzas competitivas de Porter, ¿sí? Ser competitivo, un libro escrito por Michael Ahí Porter que escuchan. explica las 5 fuerzas competitivas que moldean la estrategia de las empresas. La competencia es una fuerza poderosa en la sociedad. Toda organización requiere una estrategia para ofrecer valor, la capacidad de satisfacer las necesidades. Muchos errores de estrategia proceden de una idea equivocada sobre cómo funciona la competencia. La rentabilidad implica mayores precios o menores costos, y lo que la impulsa no son sus características, sino la estructura subyacente de la industria, manifestada en las fuerzas competitivas que permiten lograr un posicionamiento efectivo si se moldean en beneficio propio. La primera fuerza es la amenaza de nuevos aspirantes. Los que quieren entrar en una industria ejercen presión, especialmente si vienen de otras industrias, y se los busca detener bajando precios o subiendo la inversión inicial. La entrada depende de las barreras de acceso y de la relación con los miembros establecidos, y el reto es superarlas sin anular la rentabilidad. Las 7 barreras principales son las economías de escala para la oferta, los beneficios de escala para la demanda, los costos del cambio, los requisitos del capital, los beneficios específicos, el acceso a los canales de distribución y las políticas de gobierno. La segunda fuerza es la influencia de los proveedores. Los más influyentes acaparan valor con precios elevados o limitando la calidad y servicios. Los proveedores poderosos pueden sacar más rentabilidad de una industria que no puede traspasar una suba del costo al precio final. Las empresas dependen de muchos proveedores, que serán influyentes si están más concentrados que la industria a la que venden, no dependen demasiado de la industria para obtener beneficios, hay fluctuaciones en los costos y proveedores inestables, y si no hay alternativa a sus productos y servicios. La tercera fuerza es la influencia de los compradores.
Los clientes influyentes pueden acaparar valor al forzar los precios a la baja, exigiendo calidad o prestaciones y enfrentando a los participantes. Se ejerce influencia negociadora si existen pocos compradores o se compran grandes volúmenes relativos, si los productos están estandarizados o son muy similares, o si los compradores pueden llegar a autoproveerse. Los intermediarios tienen mucha capacidad de negociación cuando pueden influir en las decisiones de los clientes finales. Muchos productores tienen arreglos exclusivos con distribuidores o les venden directo. La cuarta fuerza es la amenaza de los sustitutivos. Esto implica poder prescindir de un producto o servicio y limita el rendimiento al colocar un techo en los precios. Si una industria no se distancia de los sustitutivos, se resentirá la rentabilidad y el crecimiento. Esta amenaza es elevada si se equipara precio y prestaciones o si el costo de cambiar es bajo. Además, los cambios tecnológicos o las discontinuidades en negocios aparentemente no relacionadas pueden ser de gran impacto en la rentabilidad de una industria y en la aparición de sustitutivos. La quinta fuerza es la rivalidad entre competidores, que se ve en descuentos de precios, mejoras en productos y campañas publicitarias, y depende de la intensidad y la base sobre la que se compite. La intensidad es mayor si hay muchos competidores o su influencia es parecida, si el crecimiento de la industria es lento o si un actor está muy comprometido con el negocio. La rivalidad afecta la rentabilidad si solo ataca al precio, pues quita el foco de las características. La competencia en precios ocurre si los productos son parecidos, si los costos fijos son altos y los marginales son bajos, o si el producto es perecedero. La rivalidad puede ser positiva e incrementar la rentabilidad cuando se cubren distintos segmentos y se amplía la industria. La estructura de un sector determina el potencial a largo plazo porque establece el modo en que se reparte el valor económico que crea, cuánto está en manos de las empresas, clientes y proveedores, o si está limitado por las fuerzas. Comprender la estructura de una industria permite detectar mejores estrategias. Las 5 fuerzas revelan si es atractiva y ayudan a los inversores. El posicionamiento ya no es el centro de la estrategia, sino las herramientas de gestión. La eficacia operativa consiste en realizar actividades similares mejor que otros, y el posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes o similares pero de forma diferente. Hoy día es mejor ser diferente que mantener una ventaja. Las posiciones estratégicas surgen de la variedad en productos y servicios en vez de en segmentos de clientes, el atender la mayoría de las necesidades de un grupo y la segmentación de clientes según la forma de accederlos. La estrategia es la creación de una posición singular y valiosa, pero eso no garantiza una ventaja sostenible, ya que puede ser imitada y requiere renunciar a una parte del posicionamiento, decidiendo lo que no se va a hacer. Mientras que la eficacia operativa se ocupa de alcanzar la excelencia en las actividades individuales, la estrategia se ocupa de combinarlas. El encaje estratégico provee ventaja competitiva por la dificultad de ser imitado. Se debe profundizar la posición estratégica, más que ampliarla o comprometerla. La agenda operativa es el lugar adecuado para el cambio constante y la flexibilidad. La agenda estratégica es el lugar para definir una posición singular, lo cual exige disciplina y continuidad. Bien, es un buen resumen, no se basen solo en eso. Bien, se los voy a publicar hoy cuando finalicemos la clase junto con la presentación, porque los va a ayudar y mucho a el desarrollo o el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter que ustedes deben hacer para sus bloques 2. Bien. Imaginen ustedes el poder de negociación, vamos a verlos en ejemplos, el poder de negociación de los clientes, siempre este análisis lo hacen los administradores de las organizaciones, ¿bien? Si somos una imprenta donde mi principal cliente o único cliente es un determinado municipio, que yo le hago todo el tema de carteles, afiches y demás. ¿Qué nivel o qué grado de negociación van a tener ese cliente y incidencia en mi organización? ¿Yo puedo ir a discutirle algo? No, No.
porque es mi principal cliente o mi único cliente, mi organización depende de él, entonces ahí el que va a tener un gran nivel de influencia o de manejo en esas negociaciones va a ser el cliente. Bien. Sí, yo estoy hablando del poder de negociación de los proveedores y mi principal proveedor, eh, me manejo con productos importados, ¿sí? Y cuento con un único proveedor. ¿Cuál es el poder de negociación ahí de los proveedores? Es alto, profe, Es porque altísimo porque dependo de al, lo que él... claro, al yo defender de uno solo, o sea, lo que hago es que ellos me tienen atada a mí, es como que yo saben que Exactamente. no los voy a soltar porque es el único proveedor que tengo. En cambio, si yo cuento con un abanico de proveedores, ¿sí? Que me ofrecen lo que necesito de igual características, en igual precio y condiciones, bien, ahí el poder de negociación de cada proveedor va a ser distinto, mi posición frente a los proveedores va a ser otra, porque puedo decirle, ah, mira, vos no me lo quieres dar bajo estos términos, yo cuento con un montón de otros proveedores que me pueden abastecer, ¿sí? Rivalidad entre las empresas, ahí está la parte crítica de la competencia, porque van a ser todas las organizaciones que se dediquen a lo mismo y ustedes saben que las competencias muchas veces son, al no estar reguladas o estar reguladas implícitamente, es feroz, ¿sí? Eh, Hace un tiempito habíamos analizado unas publicidades viejas de Coca-Cola y de Pepsi. Ustedes saben que tienen una competencia histórica entre ellos y en Estados Unidos el mercado de la competencia o cómo hacer publicidad está muy regulado. Pero acá no. Y en su momento, ¿por qué surge esta regulación en Estados Unidos? Porque, por ejemplo, Pepsi, ¿sí? Ofrecía sus productos, pero no sé, pisando los productos de Coca-Cola. O hacían como si fueran rings entre ellos y se destruían las latitas, dejándose como si fueran humanos lastimados. Entonces, todo eso, ¿sí? Em, lo que va a hacer es establecer, dependiendo de la actividad y de cuál sea el resto de las organizaciones que se dedican a lo mismo, esa intensidad o ferocidad o manera de enfrentar al mercado. Luego tenemos los nuevos entrantes que están relacionados con otras organizaciones que quieren incursionar en la industria a la cual yo me dedico. Bien, para Coca-Cola, si bien es una marca posicionada mundialmente, si hablamos en situación específica de lo que es la economía de Argentina, hay una gran diferencia de precios entre lo que vale una Manaus y lo que vale una Coca-Cola. Por supuesto que yo en gusto no lo cambiaría a una Coca-Cola, pero en poder adquisitivo se va complicando, entonces uno termina tomando Manaus. ¿Les pasa? No es lo mismo, pero tiene que ver con una cuestión a veces de las situaciones económicas y sociales del momento que hacen que ese poder adquisitivo en los consumidores de repente ya lo que usaban antes como primeras marcas van a las segundas marcas y ahí es la posibilidad de ingresar al mercado para estos nuevos entrantes y la amenaza de los nuevos entrantes. ¿No Y los entraría ahí, sustitutos, profe, perdón, en producto sustituto? Puede ser. es que no los sustituís porque el producto es el mismo. Ah, Estás hablando de una gaseosa cola. no, no sé, no conozco porque no consumo, pero al ser de menor calidad. Sí. Pero el producto es el mismo. Ah, bueno. La calidad puede ser otra, pero vos no estás reemplazando, eh, a ver, siguiendo esa línea podría ser
Y puede ser en el caso del azúcar y el Ustedes saben que edulcorante, las bebidas, ¿cómo? podría ser el caso del azúcar y el edulcorante en Ahí podría sustituto. ser, Ah, ahí bueno, sí. Pero en Coca-Cola no, porque las dos son gaseosas colas, ¿sí? está bien. Bueno, Distinto si me decís que estás apuntando para Coca-Cola, está habiendo una tendencia de la vida saludable, entonces dejen de por consumir sus productos porque quieren ir hacia otros que contribuyan a esa vida saludable, ¿se entiende? sí, sí, gracias. Pero sustituir el azúcar por el edulcorante, sí podría ser. Bien. Perfecto, consulta. ¿Cómo ando? Yo tengo un ejemplo, no sé si es un poco amplio o abarca todo, tampoco estoy seguro de que esté del todo bien el ejemplo, pero puede abarcar un poco lo que es Mercado Pago como plataforma. Es algo que, bueno, entre competencia, rivalidad entre las empresas, me imagino compitiendo con otras o plataformas de pago, billeteras virtuales o entidades bancarias, cómo la gente elige, supongo que por la comodidad y demás, transferir, pagar, eh, tener su dinero, su plata en Mercado Pago y no en otras en cuentas de banco. Amenazas de los nuevos entrantes, eh, no sé, lo relaciono con, en su momento salió Modo, que se podía pagar con QR y demás. Sí. O, bueno, Ualá en su Em, momento estuvo antes. Perdón. sí, terminar el ejemplo. No, decía que, por ejemplo, Ualá estuvo creo que antes de Mercado Pago, pero, pero tampoco está muy visto en la actualidad. Eh, no, y por ese lado, no sé si. Es como que, mira, me viene bien tu ejemplo porque estábamos hablando justo ayer en la especialización con profesores de contabilidad y yo lo que les planteaba era lo siguiente, ellos, los profes dicen, queremos hacer, a ustedes les pasará, seguramente ya cursaron contabilidad, más allá de si la aprobaron o no. Entonces los profes dicen, los chicos yo les digo que quiero hacer un asiento de banco y no saben lo que es un banco, muchos de ustedes. A lo cual yo planteé, y sí, porque quizás nosotros como docentes quedamos desactualizados en la manera de cómo hacer un asiento y de registrar. Ustedes hoy día quizás sí conocen el banco físicamente y como entidad, pero quizás nunca fueron a hacer un trámite porque todo está digitalizado. En mi época, cuando yo era chica, para mí era y un profesor de contabilidad me explicaba un asiento de banco, yo lo entendía de otra manera porque ya tenía un acercamiento a la entidad. Pero debemos, en esto que hablábamos filminas atrás de las fuerzas restringentes y las fuerzas impulsoras, debemos adaptarnos a esos cambios, a esas fuerzas que nos condicionan. Yo ahí lo que interpreto de lo que vos me comentás, en su momento Mercado Pago o Ualá ingresó como un producto sustituto porque era una nueva tecnología. Llevado al banco tradicional físico que yo iba frente al cajero persona y le presentaba para hacer un depósito, ¿sí? O lo deposito en el cajero automático, llega una nueva tecnología que está digitalizada. Entonces viene un poco a sustituir, ¿sí? El funcionamiento y la operatoria normal del banco. Pero eso lo que provocó es que también los bancos se ayornaran ofreciendo billeteros digitales. Entonces es como que de cierto modo, de ser un sustituto, fue un nuevo entrante en el mercado por el boom y el auge o la buena aceptación que tuvo en el público. Hoy día ustedes quizás no tengan una tarjeta de débito, pero estoy segura que es más, hoy día hay lugares que no aceptan tarjetas de débito, pero sí te aceptan transferencia o Mercado Pago. ¿Se entiende el ejemplo que dijo Ignacio? O hay otras, los bancos oficiales lo que implementaron es Modo, como una especie de competencia para el Mercado Pago. Sin embargo,
no están pudiendo con Mercado Pago. ¿Por qué? Porque los bancos cobran tantas tasas de comisiones por las operaciones y Mercado Pago no lo hace, pero Mercado Pago no lo hace porque creen que es bueno o qué es lo que sucede. ¿Dónde está la ganancia de Mercado Pago si no nos cobra comisiones por las operaciones? Ustedes si fueran comerciantes y aceptan tarjeta de débito, el banco les quita un 8% de esa en comisiones aproximadamente, entre los gastos de la tarjeta y demás, por la operación. Mercado Pago no les quita nada. Ustedes comerciantes que van a elegir Mercado Pago. Pero ¿dónde está la ganancia de Mercado Libre, que es el grupo de Mercado Pago? En la cantidad de personas que utilizan la aplicación En la esa, digamos. publicidad. Quienes ofrecen sus productos, vieron que hay distintos niveles, ¿sí? De clientes para Mercado Libre. Bueno, uno paga esa diferencia. O cuando uno entra a Mercado Libre y ve distintas publicidades, distintas organizaciones, esas publicidades las paga Mercado Libre. Y además, en esas billeteras digitales o virtuales, mejor dicho, Mercado Libre opera ustedes saben que Mercado Libre cotiza en bolsa. Opera y obtiene ganancia con ese dinero virtual que está dando vueltas por ahí. Lo mismo hacen los bancos. Si nosotros fuéramos al banco y tuviéramos dinero, suponiendo que tuviéramos dinero, vamos todos juntos a querer sacar plata de un banco, no la tienen físicamente, porque también la trabajan con nuestro dinero, ¿sí? Y hasta incluso creo que sumó más productos a lo que es la billetera virtual con respecto a los créditos y bueno, hace poco lo que es dólar MEP. Sí, se pueden Así hacer lo que para el banco es un plazo fijo con Mercado Pago también y creo por lo que escuché da una tasa más alta de interés por dejarlo ahí determinado tiempo. Entonces yo lo que le decía a estos profes de contabilidad, quizás el problema no está en que ustedes no conozcan un banco físico, quizás es que nosotros como docentes no nos estamos ayornando al perfil del futuro profesional. Estaría reinteresante. Mercado, toda la parte del e-commerce está muy en tintes verdes desarrollados para ver cómo registro esas cosas. Porque al no haber una regulación específica, una normativa, ahí un poco se dificulta, ¿sí? Entonces, acá el dilema central es que no todas las fuerzas son igualmente importantes y esto va a tener que ver con que voy a tener que analizar siempre todas las fuerzas, pero hay alguna que voy a tener que resaltar por sobre el resto, ¿sí? Dependiendo la situación, el contexto y la estrategia que la organización quiera realizar. Hoy puedo apuntar a un factor, a una fuerza y quizás en un futuro a otra. Y acá lo que plantea es que el dilema central es cuándo competir y cuándo cooperar, porque a veces también se tiene que poner un stand-by a esa competencia feroz y cooperar entre todos los miembros del mismo sector industrial para defender el sector. ¿Sí? No sé, por ejemplo, paros de transporte tan resonantes últimamente, que siempre estamos ahí con el corazón en vilo, qué hacemos al día siguiente, ¿no? Yo que trabajo en la parte administrativa también de la Facu. Si va a haber clases, si ustedes pueden llegar o no, si los profes pueden llegar o no, si el personal administrativo puede llegar o no. Ahí hay una cooperación, pero después ellos tratan de diferenciarse con sus distintas líneas de colectivo, sus empresas. Bien, pero en ese momento que están defendiendo intereses comunes, ¿sí? Cooperan entre ellos. Entonces, en definitiva, hay distintos niveles de rentabilidad y hay que ver y tener bien en claro cuál es el propósito de cada organización, dónde quiere posicionarse en ese mercado.
Si quiere ser la marca o la primera marca que venga a la mente de los consumidores o quiere mantenerse estable, ¿sí? Porque después yo puedo ser la primera marca que viene a la mente de mis consumidores o clientes y hay que ver si yo soy lo suficientemente capaz de hacer frente a esa demanda. ¿Bien? Bueno. Yo les voy a publicar en el día de hoy, vamos a llegar hasta acá. Les voy a publicar el material y el video. Traten de avanzar un poquito en la lectura porque el miércoles no tenemos clase. Cualquier duda que tengan, nos lo consultan, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. no se dejen estar con la lectura. Vayan repasando, viendo sus apuntes. ¿Bien? No Sí, falta profe. mucho. Bueno, que tengan buen fin de. Chao, profe. Igualmente. Igual, profe. Chau, Buen chau. fin de- Trabájalo. Chao, profe.